Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECID. Maestría en Planificación y Administración Educativa. Materia: Teoría y Fundamentos de la Planificación Educativa. Tema: Fundamentos teóricos de la planificación educativa. En este video trataremos temas acerca de la reseña histórica de la planificación educativa y los diferentes periodos o etapas de la planificación educativa. Integrantes: Alejandra Cangas, Michelle Espín, Liliana Fallos. La planificación educativa, según Llarena, Mesellín, Fernández y Álvarez, 1981, es el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y metas de una actividad educativa, a partir de las cuales se determinan los recursos y estrategias más apropiadas para su logro. Es decir, la planificación educativa es una herramienta pedagógica cuya finalidad es construir una educación de calidad que se basa en los objetivos propuestos por una institución educativa. La planificación educativa es un documento de carácter dinámico y un poco complejo, en donde el maestro utiliza las diferentes estrategias para mejorar su desarrollo dentro del aula. Como bien se dijo, su función es que es inherente, es decir, es esencial y permanente, que debe cumplir estrategias para alcanzar objetivos. Existen diferentes procesos dentro de la planificación educativa, que es la racionalidad, el diagnóstico y la organización. La racionalidad se basa en la utilización de recursos para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Otro proceso es el diagnóstico, que se basa en el conocimiento de la realidad. Un dato interesante aquí en el Ecuador es que dentro de la planificación de las instituciones educativas se tiene que planificar para los estudiantes con necesidades educativas especiales, NEE, basadas en los diferentes tipos de adaptaciones curriculares como lo establece el marco legal del Ecuador. Esto nos lleva a tener una educación inclusiva. Otro de los procesos es la organización, que son la selección de alternativas políticas para el desarrollo de programas a través de actividades, con el fin de lograr cumplir los objetivos de la institución. En esta plantilla podemos apreciar la evolución histórica de la planificación. Es así que aquí se encuentran los diferentes autores que aportaron a la definición de la planificación, asimismo los años, cómo ésta fue evolucionando, de tal modo que la planificación es tan antigua como el hombre. Es así que fue Taylor quien inicia esta nueva etapa al publicar su obra Administración de Talleres, donde ilustró los diferentes ámbitos geográficos, como Egipto con la administración burocrática estatal, en China también con el sistema de administración de empresas, y Grecia con la universalidad de la administración, en los cuales plantean diferentes características de organización, que es una de las características principales de la planificación. A continuación, vamos a estudiar las diferentes etapas de la planificación educativa, en donde tenemos a la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, que va relacionado netamente con la revolución industrial, y cuáles fueron los aportes de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la planificación educativa. En esta plantilla podemos apreciar el primer modo de producción, que es la comunidad primitiva. Según Ponce, 1937, define a la comunidad primitiva como la función espontánea de la sociedad en su conjunto, o igual título que el lenguaje a la moral. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a identificar a la escuela y a la educación desde un modo individualista, es decir, que siempre tiene que haber un educador y un educando. Nos cuesta poco reconocer que en la comunidad primitiva este tipo de educación era distinto, ya que el niño no debía recurrir a ningún instituto para aprender a hablar ni a escribir, ya que todo se desarrollaba en conjunto, es decir, en comunidad. Se dio en la época de los 20.000 años antes de Cristo. Fue una época salvaje donde se buscaba sobrevivir, subsistir y tener seguridad. En la organización de producción estaban organizados mediante hordas, clanes. Su fuerza de trabajo fue la mano
del hombre. Es así que las mujeres y niños se dedicaban a la agricultura y recolección de frutos, mientras que el hombre se dedicaba a la caza y a la pesca. De acuerdo a los medios de producción, son los recursos naturales. Ellos subsistían a base de todo lo que les proveía la naturaleza, es decir, que hasta su abrigo, su vestimenta, eran las pieles de animales. En los instrumentos de producción tenemos las rocas, huesos de animales y madera. Con las rocas, como se puede apreciar en la imagen, descubrieron el fuego. Con los huesos de los animales podían cortar la piel de los animales para fabricar su propia vestimenta, y con la madera realizaban hachas para lo que es la pesca y la caza. Según las clases sociales, no existían clases sociales, ni ningún tipo de rango o jerarquía, ya que todos trabajaban en comunidad. Así tampoco no tenían ningún dios. Eran fieles creyentes a lo que existía, es decir, la lluvia, el sol, el fuego. También podemos apreciar en la imagen que ellos vivían en cuevas. Eso en cuanto a la comunidad primitiva. Continuando con el esclavismo. Como definición tenemos que la educación esclavista es una educación mecánica, memorística y obligatoria, pero no obligatoria en esa época para todos, sino solamente para la clase privilegiada. Se enseñaba y se formaba en valores, pero dejaron a un lado la parte de los derechos humanos. Se dio en la época en el siglo VI al siglo V a.C. Se origina en el régimen de explotación esclavista, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Su forma de organización de producción nace el Estado, es decir, polis, pero el poder político lo ejerce directamente los ciudadanos y así no hay diferencia entre el Estado y la sociedad. Su fuerza de trabajo era el esclavo, el cual debía realizar toda actividad ordenada por su esclavista. Los medios de producción se basan en la agricultura y el comercio. Los instrumentos de producción se perfeccionaron métodos de cultivo y la cría de ganado, acrecentándose la productividad. En cuanto a las clases sociales, existe el esclavista, que en esa época es el hacendado senador militar, y el esclavo, que es el prisionero endeudado, aquel que no es libre. El feudalismo. Como definición con referencia a la educación, tenemos que la educación iba avanzando, sin embargo solo se estudia lo referente a Dios, convirtiéndose en el centro y meta de vida del hombre. Solo reciben educación los miembros del clero, los cuales tienen acceso tanto a lo religioso como a los demás conocimientos. No olvidemos que esta época del feudalismo se da por el excedente de producción, ya que esto favorecía al señor feudal en cuanto a la economía. El feudalismo se da en la época de la Edad Media en Europa. Como modo de organización de producción existían los feudos, que eran extensiones de tierra controladas por el señor feudal y que el siervo no puede abandonar. La fuerza de trabajo era la tierra, que era la fuente de toda riqueza. Como medios de producción surgen los talleres artesanales, controlados por los maestros oficiales y aprendices. Como los instrumentos de producción tenemos que progresaron todas las ramas de la agricultura, perfeccionándose los instrumentos de producción y los métodos de cultivo de la tierra. Aquí también ya crean lo que es la rueda, lo que favoreció mucho a los cultivos de la tierra. Existen clases sociales que son el señor feudal y el siervo de la cleva. El capitalismo es el modo de producción actual. Y en relación a la educación tenemos como definición que en el capitalismo, como se sabe, la educación estaba directamente asociada a las posibilidades de movilidad social.
Ascender en la jerarquía del sistema educativo significa ascender a niveles más complejos del conocimiento y a posiciones más altas en la estructura ocupacional. Es así que el capitalismo se dio en la época del siglo XVI. Funciona para la producción y obtención de ganancias, no para la satisfacción de la necesidad social. En el modo de organización de producción tenemos que los bienes materiales están en manos de la burguesía. Como fuerza de trabajo, las máquinas reemplazan a los obreros, requieren obreros más calificados como ingenieros, maquinistas, mecánicos, entre otros. En los medios de producción tenemos que son de propiedad privada. En los instrumentos de producción ocurre la revolución industrial y se desarrolla la maquinaria. Nace la máquina de vapor y el ferrocarril, lo cual ayudaba a agilizar la economía del capitalismo. La revolución industrial tuvo mayor trascendencia, sin embargo no se dejaba de lado la mano de obra de los trabajadores. Ya para que funcionen estas máquinas era necesario que esté el obrero al frente. De acuerdo con la Segunda Guerra Mundial, durante 6 largos años, desde 1939 hasta 1945, el mundo vivió un nuevo conflicto bélico de magnitud verdaderamente planetaria. Sus consecuencias fueron terribles, principalmente el elevado número de pérdidas humanas y la destrucción de las ciudades. Según el orden internacional y la finalización de la Segunda Guerra Mundial tiene 3 importantes repercusiones. La una es la creación de las Naciones Unidas, órgano internacional con capacidad para regular los problemas de posguerra y afianzar la paz. La segunda es la bipolarización del mundo bajo el liderazgo de Estados Unidos y la Unión Soviética y su enfrentamiento en la conocida Guerra Fría. Y la tercera es el inicio del proceso de descolonización que daría lugar a la creación de nuevos estados. Sobre este concepto hay que destacar que los gobiernos europeos se reunieron en el Reino Unido para celebrar la Conferencia de Ministros de Educación de los países aliados, con el propósito de reconstruir sus sistemas educativos una vez que se estableciera la paz. Sobre esta base, en 1945 se celebró en Londres una conferencia de las Naciones Unidas a fin de crear la Organización para la Educación y Cultura que se establecería la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. Al término de la conferencia, 37 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1945. Importante acontecimiento que ayuda a la calidad de la educación. Conclusión. Vale resaltar que la planificación es una herramienta tan antigua como el hombre, ya que el hombre necesitaba y utilizaba la planificación para poder organizarse dentro de su grupo social y de esa manera poder sobrevivir. Es así que comienza con los medios de producción, como es la comunidad primitiva en la cual se organizaban en grupos pequeños para sobrevivir en el medio. Continúa con el esclavismo, que desarrolla la guerra y el comercio. En el régimen feudal se puede identificar por el Estado y la Iglesia, en la cual la Iglesia en la Edad Media estuvo a cargo de poderosas instituciones bancarias de crédito rural en los monasterios. La revolución industrial sustituyó progresivamente la economía feudal por la capitalista, modo de producción donde nace la teoría administrativa, que fue esencial para dar paso a la planificación. Es así que fue Taylor quien inicia esta nueva etapa de la administración, como bien se dijo, dando énfasis en la planificación, organización y ejecución. Al publicar su obra,
Administración de talleres, donde ilustró diferentes ámbitos geográficos como Egipto con la administración burocrática estatal, China con el sistema de administración de empresas y Grecia con la universalidad de la administración. Plantea características de organización y planificación. Posteriormente, el término de planificación fue evolucionando en diferentes espacios y escenarios a nivel mundial, por lo cual países de América Latina adoptaron las perspectivas de la planificación educativa provenientes de Europa y Norteamérica y de acuerdo a un escenario vital para el desarrollo económico de un país. Autoridades reguladoras de los países latinoamericanos empezaron los estudios sobre la teoría de planificación educativa, proporcionando elementos valiosos para el análisis de la utilización de conceptos y prácticas positivistas, funcionalistas y legislativas, direccionadas al campo específico de las instituciones, sistemas u organismos que conciben, modelan y coordinan y además dirigen los procesos educativos. En el Ecuador, aunque la misma Constitución establece una educación de calidad y calidez, y aunque muchos maestros están comprometidos en aprender cada día un poco más y mejorar a través de las herramientas como son la planificación curricular, la misma enfrenta en la actualidad varios problemas como la débil participación de los actores, la gestión obsoleta y centralizada, la pérdida de objetivos. Es así que la planificación educativa responde a recuperar la capacidad de crear estrategias nuevas de educación para una vida digna. Por eso es importante que el maestro tenga en cuenta que la planificación educativa es una herramienta pedagógica cuya finalidad es construir una educación de calidad que se basa en los objetivos propuestos por la institución educativa. La planificación es un documento de carácter dinámico y un poco complejo. Sin embargo, el maestro debe utilizar diferentes estrategias para mejorar su desarrollo dentro del aula con los estudiantes, con la meta de alcanzar los objetivos propuestos.